Si por favor abren sus cámaras para que pueda tomar una captura de pantalla, se los agradecería. Hay muy pocos, de hecho 3 con la cámara abierta, ojalá pudieran abrir un poco más sus cámaras, por favor. No, aparentemente quizás tengan problemas, ¿no? Con lo de la conexión. Voy a tomar la captura de pantalla así. Listo, ya tomé la captura de pantalla. ¿Quién? Ah, no, espérenme, es cierto. Esperen un segundo. Listo, ya tomé la captura de pantalla, ahora sí. Quien guste cerrar la cámara la puede cerrar, no hay ningún problema. Muy bien, entonces, si no hay preguntas acerca de lo que estuvimos revisando el día de ayer, vamos a continuar hablando de las hormonas. Vamos a empezar a hablar de las hormonas hipofisiarias. Vamos a hablar un poco acerca de algunos feedbacks positivos y negativos que ayer medio comenzamos a hablar acerca de las de la temperatura y demás. Y y bueno, pues vamos haciendo la discusión de la clase, ¿no? Y de los temas. Muy bien, ya estoy compartiendo la pantalla y déjenme abrir, aquí estamos. Estas pues obviamente son las hormonas hipofisiarias, como su nombre lo indica, pues están siendo sintetizadas eh, precisamente en la hipófisis. Y recuerden que la hipófisis pues es precisamente una glándula que está en la base del cráneo, en una estructura que se llama la silla turca, ¿no? Que es una parte que atrapa, o bueno, no atrapa. Profe, Dígame. está hablando, no se Profe, no escucha. se escucha, está muteado. No me digan, ¿nadie me escucha? ¿O hay alguien que sí me escuche? Ok, parece que no me escuchan. Profe. Me voy a salir y ahorita vuelvo a entrar. Usagi bubu. Usupigana bubu. Listo, a ver si ya me escuchan ahí. Aló. ¿Ya me escuchan ahí, jóvenes? ¿Ya? Profe, ya lo Ok. escuchamos. Perfecto, voy a volver a compartir la pantalla. Muy bien, les decía que vamos a comenzar hablando de las hormonas hipofisiarias, que como su nombre lo indica, pues son sintetizadas en la hipófisis. La hipófisis es esta glándula que está aquí precisamente en la base del cráneo, en una estructura formada por hueso que se llama la silla turca, que protege precisamente a la hipófisis. Está aquí alrededor y pues ayuda precisamente a evitar que la hipófisis sufra daño. De ahí que sea tan complicado pues también acercarse a la hipófisis cuando hay tumores hipofisiarios que vamos a revisar cuando veamos la parte de la patología y la farmacología de estos tumores. ¿Me explico? La hipófisis pues se divide en dos, lo que se conoce como neurohipófisis y adenohipófisis. La neurohipófisis libera solamente dos hormonas, lo que es la oxitocina y la vasopresina, que ya en algún momento hemos estado tocando y hemos hablado de estas dos hormonas relacionadas ampliamente, la oxitocina con la contracción del músculo, eh, por ejemplo, para la expulsión de la leche durante el parto, todo lo que sea contracción de la musculatura lisa, la oxitocina participa. También se le llama la hormona de binding hormone o la hormona de la unión, le llaman también la hormona del amor. Se libera muchísimo este, bueno, se libera durante la cópula, durante la cuestión sexual, se libera mucha oxitocina y cuando se une con las hormonas sexuales esteroideas femeninas produce la unión, el binding. Me acuerdo, no recuerdo si fue a ustedes que les comentaban que de hecho es una estrategia masculina, ¿no?
obviamente innata, no es que hagamos juntas cada año los hombres para ponernos de acuerdo, ¿no? Sino que es algo que viene ya innato. Cuando se comienza con una nueva relación, los, los machos, los hombres, pues lo que buscan es lograr la cópula lo mayor, bueno, cuando se comienza con una relación, el macho de inmediato intenta la cópula y una vez que logra la cópula, pues intenta copular el mayor tiempo posible, con la mayor frecuencia posible. ¿Esto para qué es? Para que la hembra logre liberar oxitocina y logre el binding, ¿no? Como el enamoramiento. De tal manera que si en algún momento ustedes como chicas, ¿no? Deciden probar a algún chavo, ¿no? Decir, bueno, pues es buena onda, se me trata muy bien y le voy a dar chance. Y en el momento que ustedes copulan con él, pueden comenzar a caer en el enamoramiento y al cabo de un tiempo caer totalmente enamoradas, sobre todo si el macho logra copularlas con la frecuencia suficiente para liberar esa cantidad de oxitocina en el cuerpo, ¿me explico? ¿Y qué creen? Que la oxitocina con la hormona sexual masculina, con testosterona, no provoca la unión, sino lo que provoca es sueño. Eso es algo interesante. Entonces, un macho que libera mucha oxitocina después de la cópula es inminente que tiene que dormir. Son como cuestiones diferentes, ¿no? Eso es en cuanto a la oxitocina. En cuanto a la vasopresina, pues su nombre lo indica. La primera función en la que se descubrió cómo actuaba, pues era en los vasos sanguíneos y pues era para dilatarlos o constriñirlos y por eso se le conoce como vasopresina. Y en el caso de los humanos está muy relacionada con las cuestiones ¿cómo se llama? De monogamia o poligamia. A mayor cantidad de receptores de vasopresina, los individuos, tanto machos como hembras, tienden a ser del humano, tienden a ser monógamos. Y a menor cantidad de receptores, tienden a ser más polígamos. ¿Me explico? Eso es una cuestión hormonal, es una cuestión puramente hormonal y nos comportamos como nuestras hormonas nos ordenan, aunque nosotros creamos que no y que el cerebro nos hace diferentes. Y ya, ¿no? Todas esas cosas que siempre le escucho decirlos a los, a los chicos, ¿no? Cuando empiezan. No, pero es que no somos solo hormonas, profe, no actuamos solo por hormonas. Les digo siempre, les pongo ahí un busto, ¿no? A la mitad del campus al que tenga muchos receptores a vasopresina y sea polígamo, ¿no? O al revés, al que tenga muy pocos receptores a vasopresina y sea monógamo. Si ustedes me lo demuestran, yo con eso me quedo calladísimo, ¿no? Y digo, no, pues tienen razón. El cerebro va en contra de nuestra propia evolución. Pues no, jóvenes. El cerebro y la evolución cerebral tiene, ¿qué les gusta? 200.000 años. Mientras que la conducta sexual, pues aparece hace cientos de millones de años. O sea, es parte de la reproducción en las especies y nosotros acarreamos esos genes. Entonces tampoco nos hagamos mucho el cuento de que vamos a poder con estas cosas. La otra es la adenohipófisis, que libera pues una gran cantidad de hormonas. Aquí les pongo nada más algunos, la luteinizante, la folículo estimulante y la hormona del crecimiento, pero hay más, ahorita las vamos a ver. Todas estas glándulas, perdón, todas estas hormonas lo que regulan pues son algunas funciones del cuerpo, como el crecimiento, la hormona del crecimiento precisamente nos ayuda a crecer, pero ya en la edad adulta nos ayuda a mantener. Por un lado, aquellos que tienen mayor cantidad de hormona del crecimiento mantienen durante más tiempo las características de juventud. ¿Me explico? Se relaciona un poco con eso. Hay gente que pues le tiene pánico a envejecer y algunos toman tratamientos de hormonas del crecimiento, ¿no? Hoy en día se considera como un dopaje y es ilegal en muchos países, ¿no? Utilizar hormona del crecimiento, pero bueno, algunos lo utilizan. También regula la actividad sexual, que ahorita vamos a ir viendo, ¿no? Aquí hay algunas. Obviamente, esta, la hipófisis, o la neurohipófisis también es considerada como la hipófisis posterior. En muchos animales hay una tercera que está aquí, un tercer lóbulo que está en el centro, que se llama hipófisis intermedia. En el humano es vestigial, ya no aparece, pero libera melatonina. Esta que es, no melanina, ¿eh? La melanina es la que da el color, la melatonina es la que regula el ciclo luz-oscuridad. Nos sincroniza. Déjenme permitir la entrada. Nos sincroniza con el ciclo luz-oscuridad. En el caso de nosotros, me parece que ya es el núcleo supraquiasmático el que tomó esa función. Y ahí es donde se libera la melatonina. Aquí en este caso tenemos la hipófisis, que es la adenohipófisis, también llamada hipófisis anterior,
que, como les decía, pues tiene la hormona del crecimiento, tiene también la prolactina. La prolactina, como su nombre eso indica, pues fue descubierta en las glándulas mamarias y como una hormona que favorece la producción de leche en las glándulas, en las células de las glándulas. Pero la prolactina tiene más de 300 funciones y hay como 3 o 4 diferentes tipos de prolactina. O sea, obviamente es la misma molécula, pero se corta en diferentes partes para hacerla de diferente peso molecular y eso le da como 300 funciones diferentes. Tiene hasta funciones testiculares. O sea, hay muchísimas cosas de las hormonas que aún no entendemos. Aquí vamos a hablar solamente de las más comunes, ¿no? Aquí está la luteinizante, que obviamente funciona en el ovario, pero también funciona en las células productoras o del testículo. La folícula estimulante, que también funciona en ambas gónadas. Tenemos la hormona estimulante de la corteza suprarrenal para las hormonas corticales, que las vamos a revisar. Las hormonas estimulantes de las tiroides. Acá por el otro lado, pues está la vasopresina, que les decía funciona para la vasoconstricción, pero también tiene funciones renales. Y la oxitocina, que ayuda tanto al músculo liso, en la expulsión, por ejemplo, del embrión, pero también se relaciona con las contracciones rítmicas durante el orgasmo femenino, que son contracciones rítmicas del útero, y también con las contracciones no tan rítmicas para la eliminación del endometrio. Y pues obviamente favorecen mucho los cólicos menstruales, ¿no? Y obviamente pues también en la liberación, bueno, no obvio, pero también la oxitocina al contraer músculos lisos, sobre todo los que están alrededor de las glándulas, lo que favorece es la expulsión de la leche. Y todos esos son procesos que son obviamente mucho más complejos de lo que le estoy hablando aquí, ¿no? De cómo la oxitocina se libera, incluso de cómo hay una sincronización entre el crío y la madre, se sincronizan y generalmente las madres comienzan a producir leche cuando ya va a llegar el momento de amamantamiento, pero a veces los críos manipulan esto, el llanto de los críos puede provocar la liberación de oxitocina. De hecho, el llanto de los críos está en una frecuencia que activa ciertos núcleos cerebrales. Les digo que somos manipuladores, ¿no? Somos individuos que manipulamos a nuestras madres. Somos una especie de parásitos, siempre he dicho, desde muy pequeñitos, ¿no? Y el llanto es una forma de estas, ¿no? Tiene cierta frecuencia que ya con la evolución, pues se ha logrado que las madres, al escuchar el llanto, sobre todo cierto tipo de llantos, porque además las mamás pueden reconocer el tipo de llanto del crío, ¿no? ¿Alguien va a preguntar algo? ¿No? Ok, es que escucho que tienen un micrófono abierto. A ver, espérame, alguien tiene el micrófono abierto. Joven Michael, lo voy a silenciar. Listo. Entonces, no. Disculpe, profe. Ah, sí, no se preocupe, joven Michael. Y les decía, pues ahí es cuando se sincroniza, el llanto puede provocarlo, las madres saben reconocer el tipo de llanto, y cuando es por hambre, generalmente comienza la liberación de oxitocina y la inyección de leche, ¿no? Bueno, esos son, les digo, de las como más comunes, ¿no? Y existen pues dos procesos regulatorios del sistema endocrino, lo que se llaman feedbacks o retroalimentaciones en español, que se conocen como retroalimentaciones positivas y retroalimentaciones negativas. Aquí se presenta un poco los tipos de feedback. Les voy a platicar solamente uno, ¿no? Que tiene que ver con la cuestión testicular, que es una cuestión que se les va a quedar grabado, espero yo, ¿no? Estos feedbacks cuando se comienza con la cópula o con la relación o con relaciones sexuales y con cierta frecuencia lo que ocurre es obviamente hay ahora mucha necesidad de producir mayor cantidad de espermatozoides porque se están agotando, ¿me explico? Una vez que ocurre esto, el testículo lo que hace es señalizar al cerebro para que a su vez señalice a la hormona, digo, perdón, a la glándula hipofisiaria y se libere mayor cantidad de LH y de FSH para lograr la producción en mayor cantidad de espermatozoides. Y se hace lo que se conoce como un feedback positivo. Es decir, están ustedes en una situación donde necesitan y ocupan demasiados espermatozoides para tener un eyaculado constante.
Sin embargo, cuando hay una rotura, ¿no? Y sobre todo cuando es la hembra la que es el rompimiento, y el macho sigue teniendo este feedback positivo. Lo que empieza a ocurrir es que ahora hay mayor cantidad de espermatozoides que están siendo pasados a epidídimo y tiene que haber ahora un feedback negativo, ¿no? Entonces se manda la señal de que ya no se ocupa tanto y esto se vuelve a regular ahora de manera negativa para que haya menos cantidad de espermatozoides. Pero cuando ocurre este proceso llega a ser un poco doloroso, ¿me explico? Realmente hay dolor en los testículos porque se empiezan a hinchar los conductos, porque hay una gran cantidad de espermatozoides. Entonces eso que de repente los machos, y sobre todo algunos que son más sensibles, de repente dicen es que si paso muchos días después de haber estado copulando, dejar de copular, puede haber dolor testicular, ¿me explico? Y es cierto. No en todos ocurre, ¿no? Pero llega a ocurrir, ¿me explico? Ese es uno de los tipos de feedback. Ahorita vamos a revisar más tipos de feedback, ¿no? Un ejemplo de estos feedbacks positivos o negativos se muestra en este ejemplo. Cuando un individuo masculino, es lo que les digo, ¿no? Comienza con mucha frecuencia, esto es lo que les estaba platicando. Hay otros feedbacks, por ejemplo acá, este, un feedback sería así, miren, está el estímulo, hay un sensor, hay un control o un centro de control y un órgano efector, ¿sale? Y lo que se estaría regulando de esta manera sería, ya sea de manera positiva o negativa, pues se regula lo que se esté ocupando. Por ejemplo aquí, la temperatura corporal excede los 37 grados centígrados, ¿sale? O sea, hay demasiado calor al exterior de nuestro cuerpo. Aquí hay sensores como las células nerviosas con terminaciones en la piel y en el cerebro. En la piel obviamente están los receptores libres, termorreceptores que se le llaman. Y a nivel del cerebro precisamente están a nivel del hipotálamo. La sangre se empieza a calentar de manera interna y esto es detectado precisamente por el cerebro, pero también manda la información a la piel. Y esto lo que hace es llegar al centro o la información del cerebro manda la señal de inmediato al centro control regulador de temperatura del cerebro y a la vez manda la señal a las glándulas sudoríparas de todo el cuerpo y comenzamos a sudar. ¿Me explico? De tal manera que se hace un feedback negativo, ¿no? Lo que va a ocurrir aquí es que la temperatura comienza a bajar. Y una vez que los receptores en piel y también el cerebro detecta que la temperatura ha bajado, manda la señal para que las glándulas sudoríparas comiencen a sudar, así a emitir menor cantidad de agua. Y esto se regula pues a lo largo del día, ¿me explico? Si otra vez vuelve a subir la temperatura, vuelve a ocurrir este proceso, ¿no? Supongo se van a la sombra, baja, entonces es algo muy, muy, muy dinámico, ¿me explico? Y esto es una termorregulación, este, que ocurre en todos los mamíferos o que ocurre en todos los animales que somos endotermos. Supongo que en las aves, no lo sé con seguridad, pero las aves que también son endotérmicas tendrían un mecanismo similar. Aunque no me queda claro si las aves sudan, supongo que no, debe haber otros mecanismos ahí para regular la temperatura. En el caso de los mamíferos, pues muchos sudan, otros jadean, por ejemplo, los perros no tienen glándulas sudoríparas, entonces como enfrían las sangres a través de la lengua. Entonces, por lo general abren la boca y empiezan a jadear. Eso que hacen los perros cuando hace mucho calor, que luego se confunde y dicen, pobrecito, tiene sed. En realidad no es que tenga sed, está regulando. Está jadeando y está eliminando calor a través de la lengua. Los elefantes africanos, por ejemplo, tampoco tienen glándulas sudoríparas ni glándulas sebáceas en la piel. Su piel es muy rugosa, muy, muy gruesa, y no tienen esas glándulas. Y ahí lo que tienen son muchas venas, muchos capilares en las orejas. Y lo que hacen los elefantes africanos es mover las orejas. Entonces, cuando ven a los elefantes que están moviendo y moviendo las orejas, están en realidad enfriándose. Están regulando su temperatura. Son regulaciones conductuales, digamos, ¿no? Déjenme acordar algún otro ejemplo. Pues no, ahí sería. Las ratas tampoco sudan. Las ratas tienen, de hecho, el sudor, las glándulas sudoríparas que llegan a presentar las tienen en las palmas de las patas. Entonces, muchas veces las ratas, cuando hace calor, lo que hacen es empezarse a lamer las manos. Y luego el sudor que capturan de esta manera lo empiezan a pasar hacia el cuerpo. O incluso llegan a utilizar una cosa que se llama grooming, que es utilizar ese sudor que están sacando por las manos y lo embarran en todo el cuerpo, de tal manera que van enfriándose. También se tiran en el... Déjenme ponerles una imagen para que vean incluso qué tan eficiente es esta parte que les digo. Déjenme les pongo, miren. Les voy a poner un oso polar regulando para que vean.
la eficiencia, por ejemplo, de la piel del oso polar. Termorregulación. Aquí, de hecho está termorregulando. Aquí hay unos ejemplos más drásticos. Tengo por ahí una imagen que es preciosa. De este oso polar que está aquí está termorregulando, ¿no? Muchas veces dicen, mira, está como jugando, ¿no? En realidad no está jugando, está termorregulando. Los osos polares no son blancos. Si ustedes rasuraran un oso polar, lo que verían es una piel negra. Aquí se alcanza a ver cómo tiene estas que son partes sin pelo, son negras, ven la nariz y los labios. Bueno, que no son labios reales. Aquí están, ¿no? Incluso ven en los párpados. Los osos polares son negros. Lo que los hace ver blancos es el pelo. El pelo del oso polar es una especie como de cable. Aquí está termorregulando también. Una especie como de fibra óptica que captura la luz del sol y la pasa directamente a la piel. Y la piel, al ser negra, calienta al oso. Pero es tan eficiente esta forma de termorregular que se pueden sobrecalentar. O sea, imagínense la cantidad de nieve que hay alrededor, el frío que hace, y los osos se pueden sobrecalentar. ¿Y qué hacen? Pues se revuelcan en la nieve para enfriarse. Es lo que hacen. Esto que están haciendo aquí, este oso está termorregulando. Vean lo que les digo de la piel negra, ¿no? Entonces, cuando les preguntan de qué color es un oso polar, un oso polar es negro. Solo que el pelo los vuelve como blancos, ¿me explicó? Se hacen ver blancos, pero en realidad son negros por dentro. Y es una forma de termorregulación, ¿no? Esa es la parte. Los demás, pues, o sudamos o tenemos otras estrategias, ¿no? Eso es con el cambio climático, pobres animales. Están quedando sin forma de alimentarse, ¿no? Se están extinguiendo. Pero bueno, eso es otra historia. Este. Vamos a regresar, espérenme, acá, a esta parte. Y esos son feedbacks, así es como ocurre un feedback positivo. Pues miren, acá tenía la imagen no, pero este no está termorregulando. Sí, sí, sí. Ven, esto es con un ejemplo práctico de eso que les estoy diciendo de las hormonas, del incremento de las temperaturas, esto que les estaba platicando de la termorregulación, y esto de cómo el cambio climático está eliminando a los animales, ¿no? Aquí, eso es de un artículo que nos acaban de publicar precisamente hace como un mes. Este, cómo se nota la temperatura, el incremento de la temperatura. Esto de que ven aquí es de un poblado, obviamente de una estación meteorológica de un poblado que está como a 10 minutos de Toluca. Se llama Tenango del Valle. Y vean la temperatura cómo venía en los años 90. Déjenme abrir la imagen para que la vean. En los años de los 80, más o menos por acá, vean cómo venían las temperaturas. La temperatura promedio estaba en 11 grados. Y a partir de los 90, vean cómo subió. Aquí la temperatura ahora la tenemos arriba, hasta los 15 grados, ¿no? Obviamente para ustedes sería temperatura paleta, pero una temperatura promedio de 15 grados es muy caluroso para aquí, para la zona del Valle de Toluca, ¿no? Y a nivel mundial, pues también se observa ese incremento de temperatura. Entonces, ¿cómo hacen los animales para sobrevivir? Eso tiene que ver con las cuestiones hormonales. ¿Me explico? Para que vean que todo está relacionado. Mira. ¿Cómo responden los animales a este incremento de temperatura? Hay dos tipos de animales, los que son endotermos, como nosotros, que no importa la temperatura ambiental, podemos tener nuestra propia temperatura. Que aquí es una cosa interesante, nadie entiende bien el mecanismo de cómo generamos nuestra propia temperatura. Sabemos que ocupamos mucho de lo que comemos y de la energía que consumimos a través del alimento en mantener nuestra temperatura corporal. Por eso es que los mamíferos tenemos que estar constantemente comiendo, ¿no? 3 veces al día, 2 veces al día, en abundancia, porque mucha de esa energía que vamos a consumir es en la termorregulación. ¿Qué sucede con los animales ectotermos que no tienen forma de regular su propia temperatura? Dependen de la temperatura ambiental. Es decir, vean, conforme se incrementa la temperatura del ambiente, se incrementa la temperatura del animal. Ahorita vemos cómo termorregulan ellos. Aquí está el intercambio que les decía. Vean cómo se está revolcando aquí o bueno, está pegando la panza, que es donde menos pelo tiene, precisamente para lograr termorregular. Este es el jadeo, esta es la sudoración y esta es la vasodilatación de estructuras especializadas. En el caso de los reptiles, los cocodrilos no tienen lengua, pero la estructura que hace como lengua también está vascularizada y también abren la boca. Entonces, generalmente si alguna vez han ido o han visto un cocodrilo en vida libre, muchas veces tienen la boca abierta porque están termorregulando. Algunas ranas sí hacen este fluido, que es una especie pues como de un líquido espeso que sacan y se cubren del sol,
Pero por lo general lo que hacen estos animales que no tienen su propia o no regulan su propia temperatura es hacer esto de salir a solearse, ganar temperatura y esconderse. El problema es este, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir con estos animales? Que es parte de lo que estudiamos también en el ICONEC. Una posible respuesta es que van a migrar. ¿Me explico? Que estos animales van a migrar de las zonas térmicamente más cálidas a unas zonas térmicamente más estables, ¿no? Fíjense, esto es interesante. Esta teoría que les estoy platicando salió como en el 2010 por un doctor norteamericano y algunos mexicanos que estaban trabajando en esto. Y dijeron, lo que va a ocurrir es que todos los reptiles que estén en las zonas tropicales, con el incremento de la temperatura, lo que van a hacer es elevarse sobre montañas para encontrar pues, temperaturas térmicamente estables. Conforme uno va subiendo en la montaña, pues la temperatura va bajando, ¿no? Ya a los 3000 metros son 10.5 grados centígrados de temperatura promedio. Toluca está por aquí, está a los 2600 metros, por acá. ¿Me explicó? Por eso la temperatura es fría, ¿no? ¿Alguien va a preguntar algo? Creo que no. Bueno, esta migración tampoco es tan sencilla cuando uno ya entiende las cuestiones hormonales, ¿me explico? Porque ¿qué implicaría la migración altitudinal? Pues no solo el cambio de temperatura, sino cambios en la hipoxia. O sea, para que se den una idea, aquí está el Everest. Espérame, alguien tiene el micrófono, lo voy a silenciar. Lo silencio, ahí está. Este, lo que ocurre es, vean, aquí el Everest, que está más o menos a los 8800, casi los 9000 metros. Volvieron a abrir el micrófono. Sí, lo voy a cerrar otra vez. Listo. Aquí si ustedes no están entrenados, pues obviamente se pierde vean, la pérdida de conciencia llega más o menos aquí, ¿no? Que les gusta como a los casi 7000 metros. Cualquier persona pierde la conciencia porque no hay suficiente oxígeno. Entonces, ¿cómo podemos o cómo se hace para poder elevarse en esta temperatura? Digo, en esta gradiente altitudinal. ¿Cómo podría? ¿O cómo se hace? ¿Cómo lo hacen? Las aves es los animales que sean, o los vertebrados que se han detectado a mayor altitud. Esto que están aquí, que es el buitre de Ruppel, puede volar hasta los 11.200 metros sobre el nivel del mar. Es decir, pueden incluso sobrepasar los 9000 metros del Everest y pueden volar acá. Y en ellos ya se ha estudiado y se sabe que su hemoglobina tiene mayor afinidad al oxígeno. Ahorita van a ver. Esto es lo que sucede en los mamíferos y en las aves. Hay una cosa que se llama respuesta hemática, esto que están viendo aquí. Es decir, hay mayor eritropoyesis. ¿Me explico? O sea, ¿qué sucedería si ustedes vienen acá a Toluca de visita? Ustedes tendrían una cantidad de eritrocitos suficiente para el ambiente donde están, que están prácticamente a nivel del mar. Hay muchísimo oxígeno disponible. Cuando llegan a una altitud como la de Toluca, hay muy poco oxígeno disponible. Eso significaría que ustedes de inmediato se sentirían cansados, con poca energía, porque hay poco oxígeno, o más bien no pueden capturar el oxígeno suficiente para sus actividades, y lo que hacen es, que ahorita vamos a revisar, a través de cuestiones hormonales, incrementar precisamente la cantidad de células rojas y con ello capturar mayor oxígeno a través de la respiración y compensar la cantidad de oxígeno que hay disponible. De esta manera también las aves lo hacen, ¿no? Sin embargo, bueno, ¿qué es la eritropoyesis? Es el proceso mediante el cual se forman los glóbulos rojos o eritrocitos. Estas células sanguíneas en los seres humanos tienen un promedio de vida de 4 meses y son incapaces de reproducirse por ellas mismas, ¿no? Debido a ello, deben de crearse nuevos eritrocitos para reemplazar los que mueren o son perdidos en hemorragias. Ahora, ¿cómo se estimula la eritropoyesis? Mischer en 1893 fue el primero en sugerir la relación entre la hipoxia y la eritropoyesis. Sin embargo, la hipoxia no estimula directamente a la médula ósea para que se produzcan glóbulos rojos, tal como él planteaba. Al contrario, induce al riñón para que incremente la producción de la hormona eritropoyetina. ¿Me explico? Y con ello incrementar la cantidad de, ¿cómo se llama? De eritrocitos. ¿No? ¿Sí me estoy explicando? O sea, ¿por qué es importante? Aquí está, mire cómo se estimula. Es mediada por la producción de eritropoyetina, que es la hormona responsable de la eritropoyesis.
La respuesta de la hipoxia está regulada primero por los receptores que se encuentran dentro del riñón. Estos detectan la caída en la presión parcial de oxígeno en sangre. ¿Me explico? El riñón. De inmediato el riñón es el que va a detectar que hay una baja en la oxigenación en la sangre. Hay poca cantidad de oxígeno disponible. También se aumenta la producción de eritropoyetina debido a una baja en la presión parcial de oxígeno tisular, tras una hemorragia, por ejemplo. Es el mismo mecanismo. De repente hubo una hemorragia, lo que revisamos la vez pasada. Hay una hemorragia, tiene que haber procesos para poder cerrar, veíamos coagulación. Aquí en este caso lo que estaríamos viendo es que se tiene que producir mayor cantidad de eritrocitos por los que se perdieron y en este caso mayor cantidad de eritrocitos porque hay una falta de oxígeno, es decir, hay poco oxígeno en los tejidos y sobre todo en sangre. Y entonces se hace un feedback positivo. ¿Qué sucede cuando ustedes regresan a su... Bueno, este proceso para que ustedes cambien la cantidad de eritrocitos por hipoxia, por falta de oxígeno, este, tarda alrededor de 30 días, entre 20 y 30 días, en una persona joven, sana. ¿No? En una persona ya de más edad, pues puede durar hasta más tiempo, se puede ir hasta 60 días. ¿Me explico? Eso lo tienen que pensar también, ¿no? O sea, pues obviamente no va a ser lo mismo un paciente que, claro, ustedes están a nivel del mar y siempre es más conveniente un paciente que llegue de una zona alta y llegue a una zona baja, pues va a traer mayor cantidad de eritrocitos y pues va a estar mucho más oxigenado y va a sufrir menos. Pero cuando es al revés, ¿no? Cuando llega una persona de una zona baja, que va a tener una cantidad de eritrocitos baja, pues acomodada para el ambiente donde vive, y llega, por ejemplo, a la ciudad de Toluca y empieza a tener un problema de deficiencia, cualquier problema que tenga. De inmediato ustedes como profesionales, lo primero que deberían de pensar es esa parte, ¿no? ¿De dónde viene? No, pues viene de Juchitán, ¿no? Pues Juchitán está a nivel del mar. Es que se siente mal, le falta respiración, se está sofocando, o tuvo un sangrado muy fuerte en la mañana y está pero súper mal. Ah, pues lo que están ustedes observando es un proceso de hipoxia en sangre, ¿me explico? El tipo necesita, pero a la de ya incrementar la cantidad de eritrocitos. Y muchas veces lo que se hace, pues es una transfusión, o bueno, más bien, de inmediato meter sangre al sistema, ¿me explico? Para que esto se pueda, o si no es a través de esta transfusión, porque no es necesaria, el individuo todavía está joven, lo que se hace, pues es meter oxígeno, ¿no? De inmediato incrementar la cantidad de oxígeno que el paciente está recibiendo. Y entonces metes una mascarilla para que llegue oxígeno en mayor cantidad. ¿Sí me explico? O sea, esto que estoy platicando aquí, esto que estamos viendo en un modelo animal, tiene una aplicación pues tremenda a nivel del, incluso del humano, ¿no? Cómo se regulan estas partes, ¿no? Lo mismo ocurre, o sea, esto lo utilizan mucho los deportistas para incrementar la cantidad de eritrocitos en sangre. Lo que hacen son sus famosos campamentos de altitud. Pues, ustedes no lo saben, pero había un boxeador muy bueno que se llamaba Julio César Chávez, que era el ídolo de todos los mexicanos hace muchos años. Julio César Chávez se venía aquí al volcán, al Nevado de Toluca, que está a 4.600 metros sobre el nivel del mar. Y aquí se venía a hacer sus campamentos de altura y a entrenar y todo para incrementar la cantidad de eritrocitos. De tal manera que cuando él llegaba pues a pelear a Las Vegas o donde tuviera que pelear, la altitud pues le hiciera, bueno, la cantidad de oxígeno pues no se fatigara, me explico, llevaba cierta ventaja. De hecho, en algún tiempo esto se hacía de dopaje, hoy en día ya no se permite, bueno, ya hay formas de detectarlo, pero muchos lo que hacían era inyectarse células rojas antes de cualquier competencia para incrementar la cantidad de oxígeno, ¿no se me explico? ¿Alguien va a preguntar algo? Sígame. Sí, para subir al Nevado de Toluca necesita una persona un entrenamiento previo. Si vienes del nivel del mar, sí. Si vienes del nivel del mar, es una canallada que alguien te suba al Nevado de Toluca. Está a 4.600 metros, te va a dar mal de montaña. No tan violento como si estuvieras a los 5.500, por ejemplo, que son todavía casi 1.000 metros más. Ahí sí puedes tener problemas de fallas. ¿Me explico? Este, pero aquí, cuando vives en Toluca, estás a 2.600. Entonces subes a los 4.600, puedes llegar sin entrenamiento
o cuesta menos trabajo, puedes hacer actividades y todo, pero aún así, la misma gente de Toluca, hay personas que suben y se tumban, ¿eh? Yo tengo alumnos que se han caído ahí, este, y tenemos una alumna que la llevamos en una ocasión, no sabíamos que ella además tenía un problema de asma, ¿no? Pues nunca nos dijo. Entonces ya de por sí tenía problemas bronquiales, ¿no? Y luego la subimos, pues no, o sea, se enconchó y se quedó doblada así prácticamente en una piedra, ¿no? Tuvimos que bajarla. Y una de mis coworkers, de mis colaboradoras de laboratorio es norteamericana, se llama Elizabeth Bastians. Ella vivía en California y vino a visitarnos la primera vez que vino. Y a todos se nos fue, a todos se nos fue que ella venía del nivel del mar. Simplemente ella llegó y como trabajaba con animales que estábamos en ese momento trabajando, se nos ocurrió llevarla al nevado. Y la llevamos, la subimos al nevado. Mira, la mujer es deportista, corre creo que 7 kilómetros diarios, ¿no? Si no ha sido por esa cuestión de que esta chica estaba muy bien desde el punto de vista físico, o sea, no sé qué le hubiera pasado. O sea, de por sí ella es pálida. Cuando llegamos al sitio donde fuimos y empezamos allá a capturar animales y todo, yo la vi y estaba moratada, ¿no? Y le digo, Elizabeth, estás morada. Y me dice, ¿sabes qué? Necesito oxígeno. Dice, me siento muy mal. Pero si no ha sido por eso, o sea, ella se nos hubiera desmayado ahí. Pues venía del nivel del mar, imagínense. Y la subimos a los 4,600 metros. Tenía 2 días en Toluca. Sí. No, pues de regreso veníamos todos chiveados. Dijimos, no, ese es lo primero que debimos de haber pensado, ¿no? Pero a nadie, o sea, a nadie. Y trabajamos con esto. Y nadie del laboratorio se le ocurrió pensar esto, ¿no? Ahora ya tenemos mucho más cuidado. Pero sí, es esta cuestión. No ocupas entrenamiento cuando ya estás un tiempo. O sea, si algún día vienen y quieren explorar una Yo quiero montaña. subir, profe. ¿Cómo? Yo quiero subir al Nevado de Toluca, profe. No, pues bienvenido. Pero sí tendrías que estar cuando menos una semana mínimo en Toluca, mínimo una semana. Y si vas a subir, sí tendrías que subir con una botellita de oxígeno, ¿no? Un frasquito de oxígeno, portátil de estos, ¿no? Por si te llega a faltar oxígeno, ya a los 15, 20 días ya puedes subir, ¿no? Te va a costar trabajo, pero ya no vas a tener tanto lío. Pero sí, es complicado. No se crean que es tan sencillito subir. Profe, Dígame. ¿y no hay un entrenamiento o un proceso ahí para que sea más fácil ese pedo? Sí, Esa- ese- lo que se hace generalmente en las montañistas es meterlos a cámaras hiperbáricas. Hay ya cámaras que se utilizan mucho, ya está en medicina, ¿no? Son medios caras, pero hay lugares de medicina del deporte, hospitales y todo esto, donde las tienen. Te meten a la cámara hiperbárica y lo que hacen es disminuir la presión de la cámara y obviamente disminuir la cantidad de oxígeno. Y te van metiendo y se van incrementando, lo van incrementando. Y eso de inmediato hace que la eritropoyesis se haga más rápida. No se hace como si fuera algo natural con el paso del tiempo. Lo va a ocurrir esta eritropoyesis natural. ¿Me explico? ¿Qué hacen también muchos alpinistas que se van? Utilizan la hormona. Y se meten la hormona, se la inyectan, la eritropoyetina, para incrementar la eritropoyesis de manera artificial. Te inyectas y entonces empiezas a tener mayor cantidad, ¿no? Y esos son los entrenamientos. La mayoría no quiere hacer ese tipo de cosas, quiere como lograrlo por su propia cuenta. Y entonces hacen tours de diferentes altitudes, ¿no? No se van directamente al Everest, sino se van a diferentes montañas, ¿no? Aquí las van a ver, ¿no? Aquí está, déjame subirlo para que Profe, la vayan. Dígame. y en este caso de que se vaya a subir a este nevado de Toluca, ¿hay Ajá. habido casos de que la gente después de perder conciencia se complica y puede llegar a morir? Sí, sí, cada año hay, cuando menos, cada año hay entre 2 y 3 que se mueren ahí arriba en el volcán, ¿eh? Pero es por eso, precisamente porque van al volcán. Muchos no llevan la ropa apropiada. También hay que pensar eso, la temperatura baja mucho. Entonces hay que llevar la temperatura, perdón, la ropa adecuada. Déjenme, les voy a mostrar unas imágenes para que se den ustedes cuenta de lo que les estoy platicando. Porque lo digo porque pues también antes he visto en cuanto a reportes en el Everest que pues la gente se muere de ahí, se muere ahí
entonces ni siquiera los bajan de la montaña, simplemente los dejan Sí, en cierto punto porque sí, las personas que se mueren nada más los envuelven con los que iban y llevaban puesto. Y sí, también bueno, yo una vez viajé a Puebla y pues como es un lugar un poco más alto, nada más con eso se empezaron a tapar mis oídos y me empezaron a lastimar mucho y no podía oír nada. Entonces también por eso, sí, por esa cuestión. sí, por ese el cambio de presión. Vean, esta es una foto obviamente mía, y aquí arriba en el nevado. Y vean la cantidad, pues obviamente de nieve. Hay que llevar cierta ropa adecuada. ¿Me explico? Es ropa térmica que te permite precisamente no tener este problema, ¿no? Estaba yo viendo a ver si había otras fotos, pero es que estas no van a... Estas son del volcán, pero son de otra zona. A ver, aquí tengo la del volcán. Estos son de los trabajos que hacemos ahí. Aquí fuimos cuando no estaba nevado todavía. Estas fotos siempre las uso. También ahí son del volcán, miren. Igual, aquí tengo un alumno que está loco, ¿no? Se sube así. Pero la mayoría lo que hacemos es llevar pues, ropa que está adecuada, ¿no? Para estas zonas. Pues vean cómo está, ¿no? Aquí estamos a 4.600 metros precisamente en esta zona. La cosa es que si no llevas la ropa adecuada y la falta de oxígeno te desorienta. Y entonces hay gente que piensa que pues, puede bajar por donde quiera del volcán, que puede bajar o trazar su propia ruta, ¿no? El problema de eso es precisamente que se desorientan, ¿me explico? Y una vez que se desorientan, pues olvídenlo, se pierden, ¿me explico? Y ya hay casos donde se mueren congelados. O sea, pásate una noche ahí sin ropa adecuada y te mueres de frío. O sea, sí, no está tan sencillito subirse al volcán. Siempre hay que ir con alguien que sepa y que de plano les permita, ¿no? Vean, este es cuando no está nevado. Esta es la foto de las lagunas cuando no está nevado. Este es de hecho de la página del Iconec. Estas son las lagunas, la laguna del Sol y la laguna de la Luna que se llama. Aquí no está nevado, vean cómo está, ¿no? Sin nevar. Pero de todas formas, suben, aunque no esté nevado, la temperatura aquí arriba está como a 12 grados, ¿no? Entonces tampoco es una cuestión muy recomendable cuando sucede esto. Entonces por eso les decía que, o sea, si agarramos la onda ahí, ¿no? De lo que estamos viendo y lo que sabemos, pues obviamente pensar en este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Qué pasa con un paciente que se está elevando y está teniendo? Ahora vean aquí, el Toluca y el Nevado bueno, Toluca está como por aquí, el Nevado está como por aquí, ¿no? A nivel del Monte Blanco, en ¿cómo se llama? En Francia, ¿no? Pero aquí está el Kilimanjaro, que está a los 5.895. Muchos lo que hacen es esta ruta. Toman lo que es el Monte Blanco, el Kilimanjaro, en lugar de irse a la Concagua porque está en Sudamérica, lo que hacen es irse al K2. Entonces van subiendo, ¿no? Primero hacen entrenamientos o bases más bajas. Después de un rato de estar en esas zonas, se empiezan a subir más. Y estas generalmente son las montañas que siempre se buscan, ¿no? El Aconcagua es muy... No me acuerdo si está en Chile o en Argentina. Es el que más se utiliza en Sudamérica para subir. Es una de las montañas más altas de Sudamérica. Y acá está el Everest, ¿no? Que prácticamente pues muy poca gente lo consigue. Subir a la montaña más alta. Porque pues vean, por ejemplo, 32% de los escaladores tienen alucinaciones por encima de los 7.500 metros. Miren, ¿no? La memoria empieza a tener problemas, empieza a haber problemas de aprendizaje y de memoria espacial, aquí, a los 5.000 metros, ¿no? Aquí la montaña que está a 5.000 está el Popo, por ejemplo, o el Ista, para subir a esta altitud, ¿no? Entonces vean, o sea, si hay un problema para subir, ¿no? Aquí está la cantidad de oxígeno. Déjenme ponerles por acá Esta es la cantidad de oxígeno, la parcial, ¿no? De oxígeno. Si se dan cuenta, pues a nivel del mar tenemos un montón, ¿no? Bueno, ahí a 0 metros. Conforme vas elevándote, pues se va perdiendo la cantidad de oxígeno, ¿no? Hasta que llegas, ve aquí, hay un 40%. Y hay aves que están acá volando, ¿no? Que es lo que les mostraba. Acá, ¿no? Que están volando en esta zona. Con una cantidad de oxígeno muy baja. Entonces, no puedes tener mucha cantidad de eritrocitos, porque por el otro lado incrementas la presión, el gasto cardíaco, ¿no?
O sea, a mayor cantidad de eritrocitos, incluso, pues obviamente puede haber hasta problemas de coagulación. Entonces tienes un límite para la producción de eritrocitos. Si no, hasta se provoca un trombo, ¿no? Y un coágulo. Porque tienes ahora una gran cantidad de eritrocitos. Entonces hay un límite. ¿Qué hacen las aves? Pues tienen un montón de eritrocitos, no tantos como para tener un problema cardíaco. Y lo que hacen es que la hemoglobina que tienen contenida tiene mayor afinidad, ¿no? Entonces capturan mayor oxígeno con cada eritrocito. Y eso les permite sobrevivir en esas zonas, ¿no? Pero ¿qué pasaría con los reptiles, ¿no? Que esa es la cuestión de este cuate, que por eso nos odia. Nosotros le demostramos que no iba a ser posible lo que él decía. Lo que hicieron fue, en un principio, metieron a estos animalitos a una altitud simulada, lo metieron a estas cámaras hiperbáricas y las metieron a los 13.750 metros, pero no te dicen cuánto tiempo estuvo ahí, ni cuántas sobrevivieron, nada. Y lo que ellos vieron es que no había respuesta hemática, como esto, ¿no? Que les digo de aquí de los mamíferos, incrementar. Entonces aquí en los reptiles dijeron, no hay respuesta hemática. Después Denser mandó reptiles, bueno, antes mandó reptiles en una sonda a 23 kilómetros de altitud, y pues se dio cuenta que la hipoxia o que la cantidad de oxígeno no era necesaria para los reptiles. Decían, no, pues mira, pues estuvieron a 23 kilómetros y todos bajaron vivos. La cosa es que ahorita les voy a platicar algo que hacen los reptiles que les va a llamar mucho la atención. Este es otro trabajo sudamericano que también decía que los reptiles no tenían respuesta hemática. Y lo que nosotros hicimos fue utilizar algunos modelos. Por ejemplo, es una lagartija que utilizamos, se llama Celopurus torquatus, que sí tiene respuesta hemática. Este es de un artículo que nos acaban de publicar hace un mes, les digo. Tiene esta respuesta hemática, miren. Sí incrementa todo. Después vimos otra que se llama Celopurus gramicus, que vive en el volcán, precisamente esta. Vive en esas zonas de nieve. Y vean, incrementa, pero no tiene un incremento mayor. Aquí todavía no sabemos cómo le hacen. Porque aquí están a los 4.600, vean, 4.300 hasta acá. Hay cierta cantidad, pero luego ya no se incrementa. Por ejemplo, el área celular sí se incrementa, pero ya los 4.300 ya no. ¿Por qué? Porque puede haber problemas, ¿no? De coagulación, problemas de mayor carga cardíaca, ¿no? De mayor densidad sanguínea. Entonces estos animales todavía no entendemos cómo le hacen para vivir a los 4.300 metros. Pero luego agarramos este animalito que la otra vez les mostré, que es un monstruo de Gila. No, perdón, un heloderma, que ahí en el istmo debe haber. Yo estoy que me muero por verlos. Estos animales los usan como mascotas, pero no tienen respuesta hemática. No tienen forma. ¿Qué va a pasar? ¿Eso no son a lo que le dicen escorpión? Sí, No. sí, son los que le dicen escorpión. Es la única lagartija venenosa de México. Sí hay aquí. Sí, lo sé, debe haber ahí. Y estoy que me muero, porque como hago cosas de conservación y de medicina de la conservación, quiero hacer cosas con ellos allá abajo. Entonces, vean lo que sucede, ¿no? Ellos no pueden. Entonces, ¿qué es lo que nosotros dijimos en estos artículos que publicamos? Estos son 3 artículos diferentes, pero nos acaban de publicar uno donde hicimos toda la revisión, donde vienen los 3 ejemplos, y les dijimos a ellos, sí, ¿cómo no? No van a poder. Estos animales están en riesgo de extinción severa con el incremento de temperatura, con el calentamiento global. No van a poder subir la montaña. Estos 2 que están acá arriba no tienen problema, ¿me explico? Sí pueden subir la montaña porque pueden responder a la hipoxia. ¿Sí me voy explicando? Esto es un ejemplo, pero eso tiene que ver con otra cuestión que tiene que ver con medicina. Aquí le vamos a parar porque no nos va a dar tiempo de seguir platicando. Pero váyanle pensando, o sea, ven cómo todo está relacionado, ¿me explico? Todo está bien relacionado con esto que estamos platicando y con estas cuestiones de pues lo que sucede en animales y lo que sucede pues